Buenas noches, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestra lectura aquí en Juan capítulo 6, versículo 41 al 59. Y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso los judíos murmuraban de él, porque había dicho: yo soy el pan que desciende del cielo. Aquí estamos viendo a los líderes religiosos murmurar porque no podían aceptar la declaración acerca de la divinidad de Jesús. No lo aceptaban para nada. Solo lo miraban como un simple carpintero de Nazaret. Se negaron a creer en Jesús como el Hijo de Dios, divino, el Hijo divino de Dios, y no estaban tolerando su mensaje. Muchas personas rechazan a Cristo porque dicen que no creen que sea el Hijo de Dios. En realidad, lo que no pueden aceptar son las exigencias de lealtad y obediencia que le pertenece a Cristo. De modo que para protegerse de este tipo de mensaje, lo más fácil, lo mejor para ellos es rechazarlo. Y punto. Verso 42, y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice: yo he descendido del cielo? Respondiendo Jesús les dijo: no murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré al día final. Dios, y no el hombre, juega el papel más activo en cuanto a la salvación. Puedes ir a Hebreos 11 y dice, Hebreos 12:2, que dice: yo soy, que puesto los ojos en Jesús, el autor. Él es el que inicia la fe, el autor y consumidor. Él es el que inicia y Él es el que completa, culmina la fe. Entonces, el papel más activo le corresponde a Dios en cuanto a la salvación. Cuando alguien decide creer en Jesucristo como Salvador, lo hace únicamente respondiendo al mover del Espíritu Santo de Dios. Recuerden, Efesios 2 claramente dice que estamos muertos en delitos y pecados. Un muerto, un cadáver, le puede pellizcar, lo puede patear, le puede pedir que si se puede mover, no responde. Ahora, se nos invitó a la iglesia, se nos dio folletos, tocaron a la puerta, etcétera. Una cosa tras otra, no hicimos caso, rechazamos, cerramos la puerta, dijimos que no. Pero el día que Dios obró en nosotros por medio de su Santo Espíritu, puso vida en nosotros, nos abrió los ojos, nos dio el don de fe, es que ahí pudimos nosotros, Él nos atrajo hacia Cristo, el Padre. Entonces, como dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre. Si Dios Padre no lo trae a Jesús, nadie puede venir a Él. Él pone en nosotros la inquietud, nosotros decidimos en esa instancia, al escuchar el mensaje, a poder creer por la fe que Dios nos da. Nadie puede creer en Jesús sin la ayuda de Dios. Nadie puede decir: yo tomé esa decisión. Dios nos ayudó a quitar la venda, Dios nos dio vida, Dios nos dio el don de fe para poder creer. Entonces, verso 45 dice: escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Todo el que ha oído y aprendido del Padre viene a mí. Jesús hace una alusión a la idea del Antiguo Testamento sobre el reino mesiánico, según la cual todas las personas recibirían instrucción directa de Dios. Se puede ver en Isaías 54:13, se puede ver en Jeremías 31 al 34. Esas son dos citas de referencia. Si los gustas ver, quieres anotarlos, son dos buenas citas que hablan acerca de que seremos enseñados por Dios. Enfatiza la importancia de no solamente oír su palabra, sino que aprender de ella. Entonces, no solamente debemos ser oidores de su palabra, debemos ser hacedores de ella. No nomás conocerla en teoría, debemos ponerla en práctica. Dios nos enseña, Él nos enseña mediante la Biblia, nuestras experiencias, los pensamientos que nos da el Espíritu Santo y las relaciones con otros cristianos igualmente. Entonces, eso es algo que
Dios usa, nos enseña mediante la Biblia, por medio de nuestras experiencias, los pensamientos que nos da el Espíritu Santo. Recuerden que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. También, ¿verdad? Dice su palabra que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Entonces, la cuestión o la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿somos receptivos a las enseñanzas de Dios? Aun cuando sea algo difícil de aceptar, sea algo no puedes lograr como decir, no, ¿cómo es posible que me está pidiendo eso? No me gusta eso. Y es lo hermoso de la palabra de Dios. No escogemos lo que nos gusta, lo tomamos todo o nada. No podemos agarrar porciones aquí y allá. Bueno, esta promesa me gusta, no, esta reprensión no me gusta. Tenemos que aceptar todo el consejo de Dios, las reprensiones, las promesas, las maldiciones, las bendiciones. Entonces, esas son cosas que nosotros debemos tomar en consideración. Entonces, somos receptivos. De eso va a indicar o nos va a ayudar a poder, ¿me entiendes?, dejar que Dios habla en nuestra vida. Si Dios habla y habla y habla y no somos receptivos, no lo escuchamos, no es que Dios no hable, no es que Dios no nos escucha, nosotros no estamos, ¿me entiendes?, aceptando lo que Él nos está diciendo, no estamos escuchándolo. Verso 46. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, éste ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Ahora, lo que quiero hacer una nota aquí. La palabra cree, según se usa aquí, en este versículo, en el verso 47, significa sigue creyendo. Entonces, por ejemplo, en verdad os digo, el que sigue creyendo tiene vida eterna. No creemos una sola vez, sino que continuamos creyendo y confiando en Jesús. Yo creí en Él hace 10 años, entonces todavía no. Desde que creí en Él hace 10 años, yo continúo creyendo, sigo creyendo si en verdad estoy en Cristo. Verso 48, yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Aquí Jesús se refiere a al maná que Moisés dio a sus antepasados en el desierto. Esto lo encuentras en Éxodo capítulo 16. Este pan era físico, pero era temporal. Y el pueblo lo comía y les daba sustento de un día. Pero era necesario obtener más pan cada día, menos los sábados. El 7 días caía, ya el séptimo día no caía, el día anterior, el viernes, caía el doble, para darle lo suficiente para lo que era el viernes y el sábado. Pero era necesario obtenerlo, más pan cada día, cada día. Y no impedía que muriesen, porque llegaban a cierto tiempo y morían. Entonces Jesús, que es mucho más grande que Moisés, se ofrece, se sacrifica como pan espiritual del cielo que satisface plenamente y conduce, lleva a la vida eterna. Eso es lo que Jesús está tratando de explicarle. Él no está hablando de que, mira, yo cómenme literalmente. Y el problema es que estaban ellos tomándolo literal, pensando que Jesús estaba hablando que deberían de comerlo a él. Pero él estaba usando una referencia espiritual. Estaba hablando en términos espirituales. Verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. ¿Cómo puede Jesús darnos su carne como pan para que comamos? Esa es una pregunta que la gente, ¿cómo es posible? Y era lo que los judíos, los líderes religiosos estaban, ¿cómo es que tú estás diciendo que debemos de comer de tu carne, que tú dices que es pan? Bueno, comer pan de vida significa aceptar a Cristo y unirse a Él. ¿Qué es lo que Jesús estaba enseñándoles? Que necesitaban aceptarlo a Él. Él fue enviado por Dios, enviado de Dios. Y el mensaje que él quería dejarle saber es dejarle claro: yo soy enviado. Dios Padre me envió con el propósito de venir a este mundo a dar mi vida en sacrificio. Y él estaba tratando de explicar en términos espirituales que ese sacrificio que él estaba haciendo, el aceptar
a Cristo, el aceptarlo como el Mesías, el aceptarlo como Dios, entonces, y unirse a Él, porque nos unimos a Cristo de dos formas. Al creer en su muerte, pues ese es su sacrificio de su carne y resurrección, y al dedicarnos a vivir como Él manda. Entonces, al creer en su muerte y resurrección, y ese es el sacrificio de su carne, el cual está hablando la referencia espiritual de comer de su carne. Y la segunda es el dedicarnos a vivir como Él manda, no como nosotros deseamos, no nos mandamos solos, nosotros debemos vivir de acuerdo a lo que Dios pide de nosotros. ¿Cómo aprendemos esto? Por medio de las Escrituras. Entonces, dependiendo de sus enseñanzas, para que nos guíen y confiando en el Espíritu Santo para recibir poder. Recuerden que le dijo a sus discípulos, y recibiréis poder. Cuando venga sobre de vosotros el Espíritu Santo, recibiréis dunamis, recibiréis ese poder de Dios que necesitamos diariamente en nuestras vidas. Verso 52, los judíos entonces contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Nuevamente, los judíos están literalmente interpretando las palabras de Jesús sin poder entender su profundo significado espiritual. El verdadero significado de esta frase era de que ellos podrían obtener la vida eterna solamente si lo aceptaban a Él como el Mesías y Salvador. Ese eran los términos. Si deseaban ellos, ¿verdad? Él quería que ellos lo aceptaran como el verdadero Mesías, como el prometido Mesías, el Salvador, y permitieran que su muerte expiatoria, representada en su carne y en su sangre, pagara por los pecados de ellos. Dice la palabra claramente, para los que creen en el Señor, no perecerán, más obtendrán vida eterna. Los que ponen su fe en Cristo son los que obtienen el perdón, la salvación de su alma y el perdón de sus pecados. Verso 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Este mensaje resultó para ellos como chocante. Ellos no lo podían tolerar ni aceptar. Les parecía una locura. Comer carne y beber sangre sonaba a canibalismo. Y pues la idea de beber sangre, cualquier sangre, con más razón la humana, resultaba repugnante para los líderes religiosos, ya que en la ley se prohibía, en Levíticos 17, versos 10 y versos 11. Por supuesto, Jesús no se refería a su sangre en forma literal. Lo que decía era que su vida debía convertirse en la de ellos, pero ellos no podían aceptar este concepto, no entendían. Lo tomaron de una manera literal y entonces eso causó que ellos, ¿verdad?, se indignaran y se molestaran, se enojaran. El apóstol Pablo más tarde usó la imagen del cuerpo y de la sangre al hablar de la cena del Señor en 1 Corintios capítulo 11, versos 23 al 26. Y ya para concluir, vamos al verso 57 que dice, como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, así también el que me come y él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron, y el que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Entonces, nosotros debemos de entender, en estas referencias de Jesús, no son literales, no está hablando de canibalismo, él está hablando en términos espirituales, que nosotros debemos de poner nuestra fe, creer en Cristo y sobre todo unirnos a Él, andar de la manera en que Él, ¿verdad?, pide de nosotros. Espero que estos videos sigan siendo de bendición. Cualquier pregunta pueden contactarme y pues bueno, que Dios me los bendiga y bendiciones para cada uno de ustedes.